¿Cómo estás, Teresa? Muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, con ganas de escucharte, ¿no? ¿Hasta dónde tiene plasticidad el cerebro? ¿Cómo podemos adaptarnos? Bueno, el cerebro es un órgano que tiene tremendas virtudes, ¿no? Y una de las grandes virtudes que tiene es esta capacidad de adaptación al medio ambiente. En lo que tiene que ver con neurociencias, la plasticidad se refiere justamente a esta capacidad de cambio que tiene nuestro sistema nervioso para poder adaptarse a las vicisitudes de la vida de uno, ¿no? Y lo cierto es que la plasticidad cerebral, independientemente de que en diversos estadios del ser humano tiene diferentes características, está presente desde el inicio de la vida hasta el final de la misma. Hay plasticidad cerebral que es como natural y que se da intrínsecamente en el cerebro humano, por ejemplo, en los primeros años de vida, donde nuestro cerebro es completamente plástico y se va adaptando a las necesidades y al medio ambiente, ¿no? A los estímulos del medio ambiente, transformándose en un cerebro que mucho se debe a sus circunstancias. Esto sucede en la primera infancia, en los primeros 2 años, y luego vuelve a pasar en la adolescencia. En la adolescencia hay un segundo periodo de plasticidad cerebral, donde nuevamente el cerebro, entre los 12 y los 18 años, 13, 18 años, vuelve a estar completamente ávido y dispuesto a adaptarse según las circunstancias, según el medio en el que estemos inmersos. Y luego el cerebro se vuelve un poquito más rígido. A medida que pasa el tiempo, o sea, más o menos a los 25 años, el cerebro ya tiene su contextura final, llamémosle, y eso no quita, digamos, no hay más plasticidad del desarrollo, no hay más plasticidades naturales, intrínsecas, pero de ahí en más, nuestro cerebro siempre reacciona al medio ambiente y siempre está en proceso de adaptación a las necesidades del medio, por lo cual no hay una edad. De hecho, aún ante patologías como por ejemplo sufrir un accidente cerebrovascular o tener un traumatismo de cráneo, el cerebro, más allá de que se dañan neuronas y esas neuronas probablemente, esas mismas neuronas no vuelvan a regenerarse, sí hay otras áreas del cerebro que empiezan a suplir las funciones que se perdieron, y existe además ciertas áreas del cerebro que sí tienen esto que se llama neurogénesis, que es nuevo desarrollo de neuronas. Es decir que es un sistema tremendamente adaptable, tremendamente flexible, que eso es una característica también de los seres resilientes, y por ahí en este momento de pandemia la resiliencia, la flexibilidad y la plasticidad vienen todos un poco de la mano, ¿no? ¿Hay una forma de estimular esta plasticidad? A ver, la flexibilidad mental, que es la capacidad de modificar nuestros propios objetivos en pos de la realidad, favorece la plasticidad, porque lo que genera, o sea, si uno es flexible, si uno es, entre comillas, adaptable, es decir, que pueda modificarse según las circunstancias, probablemente eso se vea o se traduzca en una mayor plasticidad, porque hay un mayor cambio en nuestro cerebro. No sé si sería un favorecedor directo, sino quizás indirecto, es decir, cuanto uno más estímulos reciba, un cerebro estimulado, un cerebro desafiado, un cerebro... traigo la palabra cambio porque a medida que somos mayores, cuanto más grandes somos, estamos más acostumbrados a la rutina, entonces nuestro cerebro también está más rutinario, es decir, se acostumbra a un quehacer cotidiano muy similar, cosa que es muy diferente de un adolescente o cuando nosotros éramos muy jóvenes, donde uno todo el tiempo aprende, se expone a experiencias nuevas. Entonces, cuanto más cambio, adaptación y flexibilidad, digamos, estas características terminan en de alguna manera, consecuentemente, en una mayor plasticidad cerebral. Teresa Torralba es presidenta de la Fundación INECO y directora del Departamento de Neuropsicología y Rehabilitación Cognitiva de la Fundación. Nos está hablando de las posibilidades de plasticidad que tiene nuestro cerebro ante las acciones de cambio, en muchos casos disruptivos que se nos presentan. ¿Qué tal, Teresa? Cruz Roax te saluda. Hola, ¿qué tal, Cruz? ¿Cómo estás?
Buen día. Te escucho hablar y creo que queda clara esta explicación, que tal vez es un tanto más técnica, pero está bueno para entender también, digamos, porque está totalmente relacionado con nuestros procesos sociales, ¿no? Cuando hablas de esta plasticidad entre los 12, los 18, etcétera. Ahora, me gustaría entender también cuál puede ser una buena conducta nuestra para continuar siendo plásticos. Más allá de la plasticidad del cerebro, ¿cuál es el mejor modo de continuar siendo permeable a la información que nos rodea, a los nuevos hábitos que tengamos que adaptarnos o adoptar, digamos? ¿Cómo se puede estar bien predispuesto y tener el cuerpo predispuesto, la mente predispuesta para seguir aprendiendo, para seguir conociendo y para seguir cambiando? Bueno, como todo en la vida, tiene un poquito tiene que ver con nuestra propia personalidad. Digo que hay cuestiones que son más de base, que eso hay que considerarlas, digo, porque no somos todos iguales, no todos fuimos criados de la misma manera y no todos tenemos como los mismos esquemas mentales, ¿no? O sesgos cognitivos. Eso por un lado, digo, es difícil una recomendación que nos sirva a todos. Sin embargo, creo yo, en este momento tan complejo en el que estamos viviendo, y vuelvo a traerte el concepto de resiliencia porque tiene bastante de las características que vos me estás preguntando, a mi criterio, ¿no? Digo, ¿cómo podemos ser resilientes? ¿Cómo podemos capitalizar lo que nos está sucediendo? ¿Cómo podemos, de alguna manera, terminar dándole una vuelta positiva a una situación, a un ambiente complejo y hoy, en algunos casos, bastante negativo? Y creo que ahí es donde podemos como pensar en cómo hacerlo, es decir, cómo ser más resiliente y de alguna manera cómo ser más plástico, entonces, o cómo aceptar estos nuevos cambios. Y ahí es donde hay ciertas características que la ciencia ha estado discutiendo, si es que uno nace así o se transforma en un ser más resiliente, ¿no? Y hoy en día ya casi todos creemos que como todo es combinación, por supuesto, en genética y naturaleza y ambiente, pero sí que hay ciertas características que se pueden ir desarrollando. La primera es esta que yo hablaba hace un ratito de la gran capacidad de flexibilidad. O sea, las personas más flexibles son las personas que son más capaces de adaptarse al nuevo mundo, a lo que fuere, ¿no? Segundo, las personas resilientes en general tienen una red social muy fuerte. La red social, que es importantísima para el proceso de plasticidad que bien decías recién, Cruz, tanto en la primera infancia como en la adolescencia, en las redes sociales, el sostén social es terriblemente importante para que una persona le encuentre un sentido a sobrepasar lo que le está sucediendo. Pero ya no mucha gente, sino profundas relaciones con algunas personas, ¿no? Es más importante la profundidad, por supuesto, que la cantidad, ¿no? de gente que uno puede conectarse superficialmente, por ejemplo, en las redes, ¿no? Ese es el punto. Tercero es encontrarle un sentido a nuestra vida en general, a la existencia. Se sabe que hay una altísima correlación entre encontrarle un sentido, sea que fuere, a lo que está sucediendo, y sentimientos positivos, pensamientos positivos y entonces conductas más asertivas hacia adelante. Por lo cual, importantes vínculos sociales, una red emocional profunda, flexibilidad para cambiar nuestros objetivos, el poder cambiar los objetivos que teníamos previos para poder adaptarnos a nuevos objetivos y además la rapidez con que lo hagamos. Todo eso junto, porque también hay un factor de cuánto tiempo me lleva a mí acomodarme al cambio. Si fui muy lenta en la acomodación al cambio, probablemente no tenga esta capacidad de sobrellevarlo tan rápidamente y de ser tan resiliente. Y esto tiene una base, además, sí. No, para entender este tema vinculado con la velocidad, digamos, y con los contextos, ¿no? Con lo que nos rodea, frente a qué ser resilientes, frente a qué ser permeable, ¿estamos preparados? Sé que es una pregunta difícil la que te voy a hacer, Teresa. ¿Estamos preparados para hacerle frente a la información que nos enfrentamos cuando escuchamos, por ejemplo, primero, estamos atravesando una pandemia, sabemos que hay una crisis climática, digo, este tipo de información tan aberrante y a la vez tan grande, tan inabarcable, digamos, ¿estamos preparados como sociedades para hacerle frente? Digamos, el día de mañana deberíamos esperar un coletazo emocional, anímico, psicológico de todo lo que atravesamos.
Yo lamento decir que a mi criterio la respuesta es sí. Creo que vamos a tener un coletazo nacional, más allá de que seamos tremendamente resilientes como comunidad, que podemos intentarlo, y que estoy seguro que lo estamos intentando hacer. Probablemente los recursos, o sea, no nos alcancen los recursos actuales. Es decir, entiendo que gran parte de la sociedad va a tener, como lo está teniendo. Nosotros hemos hecho ya varias encuestas. La última que estamos por compartir los resultados con el gobierno de la ciudad sobre adolescentes, pero sobre el impacto en la salud emocional de los adolescentes, pero lo hemos hecho desde la Fundación INECO con la comunidad en general, y 1 de cada 3 argentinos tenía sensaciones o síntomas de ansiedad y de depresión, es decir, el 33%. Eso fue en los primeros días de pandemia. Estamos por entregar los resultados de la segunda encuesta ahora a 120 días de pandemia. Es decir, creo que no tenemos demasiadas herramientas tan rápido por ahí, ¿no? Como en la velocidad que se necesitan para poder hacerle frente a esto. Pero también debo decir que no toda la sociedad ni no toda la comunidad que hoy se siente así de mal va a terminar teniendo un problema psicológico, ¿no? Sino que vamos a volver a acomodarnos definitivamente. Pero nos va a llevar tiempo, van a haber coletazos, como decís vos. Creo que vamos a tener que tomar medidas como comunidad, como sociedad, para acompañar estos cambios que cerebralmente y psicológicamente se van a ir dando en todos nosotros, quiero decir. Y esto es importante porque debemos considerar que más allá desde el plano individual, desde el plano familiar, individual, familiar, desde el plano organizacional, desde la comunidad en general, desde todos los planos vamos a tener que trabajar para poder salir adelante de una situación que ha sido compleja. Aunque siempre mi sesgo optimista, se los digo, dice que vamos a ser capaces de hacerlo, porque hemos sido capaces de atravesar como sociedad, ¿no? Guerras, otras pandemias, situaciones críticas, económicas, sociales. Creo que es muy probable que con todos los recursos y con un buen sostén desde el punto de vista de políticas públicas, probablemente podamos salir adelante. Teresa, muchas gracias por este rato con nosotros.